Bienaventurados los que trabajan por la paz era el lema del primer viaje apostólico del Papa León XIV a Líbano y Turquía, previsto entre noviembre y diciembre, del que ya conocemos su programa. En su jubileo, los equipos sinodales del mundo comparten experiencias sobre la aplicación de las propuestas del sínodo. En Argentina, el partido de gobierno logra una amplia victoria en las elecciones legislativas y consolida su mayoría en la Cámara de Diputados. El gobierno de España acoge a más de una decena de niños gazatíes para recibir atención médica, mientras otros 40 jóvenes palestinos son trasladados a Italia para continuar sus estudios. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos flexibiliza requisitos para reclutar más agentes en operaciones contra indocumentados. Algunas parroquias ofrecen apoyo a los migrantes más vulnerables. Hola Natalie, comenzando la semana. Iniciamos con alegría la semana, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con el encuentro del Papa León XIV con los responsables de llevar adelante la puesta en marcha de los acuerdos del Sínodo de la Sinodalidad, proceso que busca mejoras y la unión en la evangelización en la Iglesia. Fue en ocasión de su jubileo este fin de semana. Nuestra corresponsal Paula Flynn informa. El Vaticano celebró el trabajo de los miembros de los equipos sinodales y organismos de participación con su jubileo en Roma. Most Holy Father. Representantes de distintos continentes se reunieron en el aula Pablo VI para compartir sus experiencias en la fase de implementación de las propuestas del Sínodo de la Sinodalidad. Tras reunirse en diversos talleres el pasado viernes, el Papa recibió a los participantes en audiencia. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de hacer preguntas al Santo Padre. La presentación de América Latina y el Caribe fue encomendada a Nicolás Meyer, coordinador de Cáritas para la región. Nuestra pregunta a Santo Padre es: ¿cómo puede el proceso sinodal animar e inspirar a nuestras sociedades a ser más incluyentes, justas y constructoras de paz? En respuesta, el Papa agradeció el trabajo que se ha realizado en América Latina en el proceso sinodal. Yo creo que la Iglesia tiene que estar muy agradecida por tantas cosas que hemos aprendido de América Latina. Y el don de la fe y el entusiasmo y el espíritu de comunión, que en muchos casos es parte de la misma cultura de pueblos que tradicionalmente de verdad son muy unidos y que han, digamos, convertido ese don de comunión, de fraternidad, hermanos y hermanas, en una experiencia que se expresa muy bien en la Iglesia y que nos enseña a muchos a seguir en un camino auténticamente sinodal. Durante la ronda de preguntas, el Santo Padre comentó sobre el deterioro en las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, que ha llegado a la ruptura de las negociaciones comerciales tras el malestar del presidente Donald Trump por un anuncio en la televisión canadiense que utilizó un discurso de Ronald Reagan en el que criticaba los aranceles a los bienes de otros países. En estos días, mientras estamos aquí sentados, estamos atravesando grandes dificultades. Dos países que en su momento fueron considerados los aliados más cercanos se separan en ocasiones. Y eso es otra prueba, otra expresión de por qué la sinodalidad, la escucha y el diálogo son tan importantes y cómo tienen aplicaciones concretas en nuestra vida cotidiana. El pasado sábado, algunos de los representantes de los equipos sinodales presentaron las buenas prácticas y experiencias en la implementación del sínodo en su propio país. Ese fue un momento de entrevistas, testimonios y música, interpretada por bailarines del grupo Scala Music, proyecto artístico de la agencia scalabriniana. Durante el encuentro, el padre Marcus Holden, rector del Pontificio Colegio Veda, un seminario en Roma dedicado a las vocaciones de personas mayores de 30 años, reconoció su escepticismo ante las primeras fases del sínodo. Explicó que temía que el sínodo se convirtiera en un camino motivado por agendas que buscan cambiar la doctrina de la Iglesia. Enseguida me di cuenta que no debía tener miedo y que en realidad era algo muy edificante para la Iglesia, una gran oportunidad para escuchar, trabajar juntos, unirnos y crecer como Iglesia.
Los festejos de este jubileo culminaron con la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro el domingo, presidida por el pontífice. En su homilía, el Santo Padre subrayó que la estructura de la Iglesia debe regirse por el amor y la búsqueda de la verdad. La regla suprema en la Iglesia es el amor. Nadie está llamado a mandar. Todos están llamados a servir. Nadie debe imponer sus ideas. Todos debemos escucharnos mutuamente. Nadie está excluido. Todos estamos llamados a participar. Nadie tiene toda la verdad. Todos debemos buscarla humildemente y buscarla juntos. El Papa explicó que los equipos sinodales y los organismos de participación son la imagen de la Iglesia que vive en la comunión y los invitó a la unidad y fraternidad, de manera que el espacio eclesial sea cada vez más colegial y acogedor. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Ahora llevamos la atención a Centroamérica. En Jamaica la gente se prepara para enfrentar el huracán Melissa, que amenaza con graves inundaciones en el norte del Caribe. El tornado alcanzó categoría 5 en las últimas horas, está dando fuertes ráfagas de viento y lluvias en la región. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos calcula que el ciclón llegará el martes a Jamaica y Cuba. Jamaica emitió órdenes de evacuación en la costa, mientras el gobierno cubano puso en estado de alerta a las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. Medidas en previsión a daños en infraestructura, cortes de energía y telecomunicaciones. El tornado también pasará por Haití, República Dominicana y las Bahamas. Escuchemos a los caribeños. Estoy pidiendo ayuda a las autoridades. Actualmente estamos bloqueados. La gente se está muriendo de hambre. Estoy pidiendo a los gerentes de refugio que nos ayuden. Intento comprar lo último para la casa, sobre todo pan, pero las estanterías están vacías. Y en Argentina, luego de los resultados de las elecciones para la renovación del Congreso a mitad de gobierno, el presidente Milei asegura una plena mayoría para la aprobación de sus medidas en lo que resta de su gestión. Veamos. Con más del 40% de votos a nivel nacional, La Libertad Avanza, partido del presidente Javier Milei, ganó las elecciones legislativas de medio término en Argentina, según la autoridad electoral. El presidente Milei celebró los resultados. Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación, al modelo de la emisión monetaria, al modelo del Estado inútil, al modelo de la inseguridad. Los argentinos le dijeron, basta al populismo, populismo nunca más. La victoria, el oficialismo alcanza 1/3 en la Cámara de Diputados, con lo que pueden impulsar proyectos de reforma. En cuanto al Senado, el partido de Milei sigue sin el tercio necesario para aprobar leyes y vetarlas de la oposición. No dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. En toda la provincia de Buenos Aires. La oposición, representada por el movimiento opositor populista de izquierda, conocido como peronismo, consiguió más del 31% de los votos, lo que los analistas describieron como el peor desempeño de la alianza en años. Su líder señaló: se equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral, se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos, donde ha caído la actividad, donde cierran empresas todos los días, donde los más vulnerables sufren cada día más. Aquí la voz de algunos votantes. Más que un apoyo al gobierno, lo que estoy tratando es de cambiar la Argentina. Mi expectativa es ponerle un freno al plan que tiene el gobierno actual. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump elogió la victoria de Javier Milei. Hace unas semanas condicionó su apoyo en función de buenos resultados. Por otro lado, este sábado en la Basílica de San Pedro se celebró una solemne misa tradicional en latín ante miles de fieles que no participaban de una liturgia similar desde 2023, reporta Así Prensa. El cardenal estadounidense Raymond Burke celebró el rito solemne en el segundo día de la peregrinación Summorum Pontificum, que se realizó del 24 al 26 de octubre.
Burke, un defensor de la misa tradicional en latín, pidió en junio al Papa León que elimine las restricciones a este tipo de celebración en las diócesis decretadas por Francisco. En su homilía, el también prefecto emérito de la Asignatura Apostólica recordó que este 2025 se cumplen 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima en España y señaló que la Virgen también denunció la influencia de la cultura atea en la propia Iglesia, que ha llevado a muchos a la apostasía y al abandono de las verdades de la fe católica. Y este lunes se dio a conocer el programa Logo y Lema del primer viaje apostólico de León XIV a Turquía y el Líbano entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. El viaje apostólico lleva como lema "Bienaventurados los que trabajan por la paz". Este sábado el Papa León XIV recibió en audiencia a Nawaf Salam, primer ministro del Líbano, y a su esposa. Según el programa, en Turquía el Santo Padre peregrinará a Iznik, antigua Nicea, con motivo del 1700 aniversario del primer concilio de Nicea que dio origen al credo. Nuestra atención se dirige ahora a Estados Unidos, donde el Servicio de Migraciones desarrolla otra estrategia para detener a migrantes indocumentados. La medida genera polémica en el Congreso. Veamos. Los agentes necesitan el equipo y la formación adecuados, ya que solo el número no garantiza una aplicación eficaz de la ley. Por desgracia, puede dar lugar a excesos y abusos, como la detención de ciudadanos estadounidenses, lo que aparentemente está ocurriendo. El senador demócrata Dick Durbin escribió hace unos días a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señalando cómo el Departamento de Seguridad Nacional ha eliminado las oficinas responsables de supervisar a los agentes del ICE y de garantizar la responsabilidad por los incidentes de uso de la fuerza y la necesidad de una mayor supervisión del Congreso. Creo un mundo en el que estamos tratando de aumentar los requisitos de formación y capacitación en Departamento de Defensa. Lo último que deberíamos hacer es ir en la dirección opuesta. Para impulsar el reclutamiento, el Departamento de Seguridad Nacional ofrece una bonificación máxima de $50,000 por firmar el contrato e incluso la condonación de préstamos estudiantiles. También ha eliminado los requisitos de edad mínima, permitiendo que personas de tan solo 18 años puedan postular al reclutamiento permitido antes para mayores de 40. Es lo que hacen habitualmente los policías de calle y otros agentes de las fuerzas del orden, solo que el ICE tiene una función especializada que desempeñar. No me preocupa que no estén debidamente formados o que sean incapaces de realizar su trabajo. Los funcionarios del ICE afirman que la mayoría de los nuevos reclutas serán antiguos agentes de la ley que han pasado por estrictos procesos de contratación. Y los que están siendo descalificados son los candidatos que aún cursan el nivel básico de preparación. La mayoría de los republicanos dicen que no les preocupa. ¿Quiénes son estas personas que está contratando y que no llevan tarjetas de identificación? Llevan máscaras cuando entran en los barrios de Chicago y se les paga una bonificación de $50,000. Sabes que hay algunos cowboys entre ellos. Y precisamente en Washington, D.C., una parroquia se ha convertido en refugio para cientos de inmigrantes que viven con miedo, mientras las redadas migratorias se intensifican. Veamos. En las bancas del Santuario del Sagrado Corazón, fieles latinos del vecindario de Columbia Heights dicen ser buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en las últimas semanas. Uno de ellos es el esposo de una mujer salvadoreña que pidió permanecer en el anonimato por temor a ser perseguida y deportada. Lo agarraron a mi esposo, lo toparon contra la pared y lo quisieron golpear, lo estaban golpeando. Entonces yo de repente les dije que por qué lo estaban golpeando. Y así fue. Y se lo llevaron, fue la última vez que lo vi. La feligres salvadoreña y su esposo ingresaron en forma ilegal a Estados Unidos hace casi 2 décadas para escapar de la violencia de las pandillas en su país natal. La persona que decidí hablarle fue a Padre Emilio. Y Padre Emilio contestó mi llamada y me dijo, tranquilízate. El Padre Emilio Biosca, sacerdote del santuario, es fundador del grupo Cabrini, que junto a voluntarios del templo ayudan a los migrantes. Este grupo cuenta con unos 28 miembros y está creciendo. Ofrece asistencia comprando y entregando alimentos o brindando asistencia legal. El sacerdote cuenta que en agosto más de 40 miembros de la parroquia fueron detenidos o deportados desde que la Policía Federal intensificó su despliegue. Parecía que uno lo recogían en la calle y luego a otro, y entonces se volvió muy insoportable porque paraban a cualquiera que pareciera hispano. La salvadoreña, quien todas las noches en un grupo virtual reza rosario por su esposo y otros que enfrentan la deportación, tiene esperanza de reencontrarse con su marido. He llorado y les he dicho a Dios que me dé mucha fuerza porque el venir a este país, pues nos venimos por la situación que estaba en nuestros países. Y no ha sido fácil venir hasta acá y ver lo que uno ha logrado
trabajado mucho y esforzado, y de ver que de la noche a la mañana te cambia la historia. El Santuario del Sagrado Corazón fue fundado hace un siglo por inmigrantes irlandeses, italianos y alemanes. Ahora la mayoría de sus 56.000 miembros provienen de El Salvador, Haití, Brasil y Vietnam. Ahora miramos hacia Europa. En Madrid, esta madrugada aterrizaron 19 niños gazatíes gravemente enfermos, acompañados de sus familiares para su atención médica en una evacuación médica coordinada por los Ministerios de Defensa y Sanidad de España, la OMS y Médicos Sin Fronteras, reporta el Ministerio de Defensa español. Por otro lado, 49 estudiantes e investigadores, también gazatíes, llegaron hace poco a Italia gracias a becas universitarias para continuar sus estudios. Se trata de la segunda evacuación mediante los llamados corredores universitarios, que buscan garantizar el derecho a la educación y un futuro más allá de los conflictos, informa Vatican News. Hacemos una pausa y al volver, en Perú el Señor de los Milagros recorre un sector alejado de Lima por primera vez en más de 2 décadas en un camión rodante lleno de fe y devoción. Además, presentamos Mundo Católico, una nueva plataforma digital con contenidos informativos y catequéticos para niños, jóvenes y adultos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Luego de 22 años, la imagen del Señor de los Milagros de Lima llegó hasta el puerto del Callao, donde el Papa León XIV fue administrador apostólico cuando era también obispo de Chiclayo. Esta vez, un camión llamado el Nazareno Móvil llevó el anda. A su paso, el Cristo Moreno fue recibido por miles de fieles en el camino. En el Callao, el Señor de los Milagros fue llevado en hombros. Uno de los momentos más emotivos fue cuando se encontró con la imagen de la Virgen del Carmen, patrona del primer puerto de Perú. El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y el obispo del Callao, Luis Barreda, celebraron una solemne misa. En la noche, el Señor de los Milagros retornó a su santuario en el centro de Lima. Y en México falleció este domingo el arzobispo de Tijuana, Monseñor Francisco Moreno Barrón, tras luchar durante los últimos 3 años contra un cáncer de pulmón. En la víspera, la arquidiócesis de Tijuana informó que Monseñor Moreno Barrón suspendía definitivamente su tratamiento para recibir cuidados paliativos. El arzobispo de Tijuana tomaba su agresivo cáncer como parte del camino que Dios le había trazado para su felicidad y santificación. La Conferencia del Episcopado Mexicano pide a todos los fieles católicos rezar por su eterno descanso. Una fuente de contenido católico en Internet para usuarios de todo el mundo se presenta desde Lima, Perú. Se trata del sitio web Mundo Católico. Estamos en conexión con Raúl Ramírez, creador de esta iniciativa de evangelización digital. Bienvenido, señor Ramírez. Es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, Natalie. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bendiciones. Señor Ramírez, cuéntenos, ¿qué fue lo que lo inspiró a crear el portal Mundo Católico? Bien, Natalie. Mira, hace mucho tiempo yo pertenezco a la parroquia Cristo Salvador. Soy laico de la comunidad ECA, varones, y tengo 50 años casado, 4 hijos y 9 hermosos nietos. Con mis 2 nietos mayores que son ingenieros, Sebastián y Mica, estábamos una vez conversando sobre todo el contenido que aparece en las diferentes YouTubes católicos, mucho, sobre todo en EWTN, Así Prensa. Veía que siempre en mi WhatsApp recepcionaba diferentes visiones católicas que en realidad no concentraban el objetivo. Y dije, voy a pensar en esta página para incluir las páginas oficiales del Mundo Católico. Y comenzamos con la portada y con un espacio lleno de luz y esperanza, ¿no? Y en esta página, en la parte inicial, tenemos, por ejemplo, en la portada, encuentras, digamos, muchas recomendaciones oficiales que se difunden en este mensaje en el Evangelio del día a día. En la sección de canales y videos, podemos descubrir y sobre todo compartir con los hermanos católicos. Hay herramientas como contenidos de sacerdotes y obispos que actualmente tienen un gran impacto evangelizador, ¿no? Y es por eso que es importante, aquí cuentan con más de 8 sacerdotes que diariamente se actualizan y pueden escuchar sus homilías diarias. También hay documentales de EWTN, como el caso de los milagros eucarísticos, podcast dedicados al beato Carlos Acuti.
Es en la parte de canales y videos. Además, mira, Natalie, hay las noticias diarias. También hay el tema de fe, ¿no? En este tema de fe se pueden ver directamente PDFs, e-books y documentos fundamentales para fortalecer el conocimiento de nuestra doctrina y espiritualidad. Y en esta sección, en la parte de lo que se refiere a catecismo, también aparecen los sumos pontífices, como son los documentos completos en PDF, como es desde San Juan 23 hasta nuestro Papa actual, León XIV. Luego también está el rosario de San Juan Pablo II, Benedicto XVI, tanto en latín como en español, y también desde el Santuario de Lourdes. En la última página, que es la pestaña de más, es muy bonita porque está la coronilla de la Divina Misericordia, la Hora Santa, la Liturgia de las Horas, archivos en PPT y en PDF y páginas donde se pueden realizar oraciones según la hora del día. Y también hay apps católicos, ¿no? Y aquí recomendamos aplicaciones recientes creadas para jóvenes. O sea, también en este contexto también está ceñido para jóvenes. Y también al inicio también hay para niños. Entonces, mucho material, muchas herramientas que van a enriquecer, seguro, mucho de la fe católica también. Entiendo, señor Ramírez, entonces, que es esta plataforma que une distintas y donde las personas van a poder ingresar y ahí encontrar todo este material, ¿no? ¿Nos podría explicar para aquellas personas tengan en claro cómo ingresar al Mundo Católico y qué encontrar ahí, cómo es el funcionamiento de la página? Claro, hay un enlace, mira Natalia, hay un enlace de Mundo Católico que se puede, y se puede a través de ese enlace incluir, ¿no? Y evidentemente encuentran todo esto sin necesidad de irse a otros lados. Gracias, señor Raúl Ramírez, por la entrevista. Gracias también. Celia Cruz, la reina de la salsa, cumpliría 100 años este mes. La guarachera de Cuba, quien profesó la fe católica, fue recordada en una misa en La Habana. Veamos. Decenas de fieles participaron de una misa por el alma de la cantante Celia Cruz al conmemorarse 100 años de su nacimiento. La famosa artista nacida en La Habana el 21 de octubre de 1925 es recordada por sus canciones que alegraron el corazón de muchos, lo que le valió el nombre de Reina de la Salsa. Fue una embajadora en el mundo de la cultura cubana, de los ritmos cubanos, de la música cubana, de nuestro sabor, de nuestra baile, de nuestra alegría, de eso contagioso que todo el mundo distingue en cualquier latitud. Tras la Revolución Cubana en 1959, se exilió en Estados Unidos y su fama aumentó hasta convertirse en un ícono mundial. Siempre se opuso al gobierno comunista de Fidel Castro y anhelaba ver algún día en libertad a su amada Cuba. Bien, ella también quería y deseaba libertad para todo el pueblo cubano, que es algo que deseamos todos. Entonces, para mí es un gran honor haber podido estar aquí hoy, recordar su vida, su centenario, y seguimos en su espíritu, intentando avanzar su legado y reconociendo sus contribuciones tan enormes al mundo. Celia nunca muere. Nunca se nos fue. Y nunca se nos fue. La música de Celia siempre está viva y eso queda para la historia. Celia partió a la casa del padre en 2023. No obstante, su impresionante voz, energía y su peculiar grito de batalla, azúcar, siguen resonando en la historia como testimonio de alegría a pesar de la dificultad. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.